Fabiana, muchas gracias por venir. Es un gran honor tenerte con nosotros. Nuestra primera pregunta sería si nos puedes platicar un poco de tu trayectoria. Eh, cómo- ¿A qué te has dedicado en estos años? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Y cómo fue que llegaste a la Cábala? Muchas gracias. El texto bíblico leído en ibrit, en hebreo, siempre me apasionó. Cuando llegué de Israel a la Argentina, comencé a enseñar en un colegio hebreo a los 19 años. Ajá. Y empecé a formarme con Jaime Barilco. Jaime Barilco fue aquí el precursor en interpretación bíblica moderna. Era maravilloso. ¡Qué padre! Enseñaba yo Torah, Biblia en último grado y a su vez me formaba. Nunca dejé de estudiar Biblia un solo día en mi vida. Me apasiona la interpretación bíblica. En el interín me recibí de abogada, ejercí como abogada, pero en paralelo era docente de hebreo. Dejé el ejercicio profesional de la abogacía y comencé a estudiar filosofía. Y era docente en la facultad, soy aún hoy docente invitada, hoy soy docente invitada de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, doy un teórico anual. Y en el año 2005 yo era coordinadora académica de un centro de altos estudios de la Universidad Hebrea de Jerusalén y del rectorado de la Universidad de Buenos Aires, y traía docentes titulares de cátedra de Jerusalén a dar aquí seminarios de doctorado. Uh-huh. Y decidí traer a Moshe Idel en el año 2008. 3 años antes, Moshe Idel es el número 1 de Kabbalah en el mundo. Era titular de pensamiento judío de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es el hombre que más sabe de Kabbalah en el mundo. Wow. Discípulo directo de Gershon Scholem. Uh-huh. Yo sabía que yo iba a coordinar sus seminarios de doctorado y me puse a estudiar ferozmente Kabbalah. Uh-huh. Para mí fue muy fácil porque yo ya me había vuelto un especialista en interpretación y en hermenéutica bíblica. Y si la Kabbalah es el mapa, la Biblia es el territorio. No hay Kabbalah sin Torah. Y sin advertirlo, me fui convirtiendo en una autodidacta en mística hebrea. Uh-huh. Con Moshe Idel aprendí a meditar, aprendí las meditaciones antiguas de los Mekubalim, de los cabalistas, y luego con Rachel Elior, que es una de las grandes de la Kabbalah en el mundo, también de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con quien mantengo contacto académico hasta el día de hoy. Wow. Y me formé en Kabbalah como autodidacta, siendo mujer y secular. Mi única posibilidad era leer los libros de los grandes y viajar. Y viajé a Boston a estudiar un poco con Arthur Green, y a Berkeley con Daniel Matt, y a Jerusalén para trabajar con Rachel Elior. Con los años me convertí en un referente en Kabbalah también en el mundo de habla hispana. Y hace 9 años, en ocasión de separarme, me divorcié, me separé y quedé a cargo de mis 2 niñas. Y mi situación económica era grave. Y dije, bueno, a ver si convierto todo este saber en algo que me permita también vivir dignamente. Uh-huh. Y comencé a abrir grupos de Kabbalah. Ajá. Llegué a tener muchísimos grupos de Kabbalah, gente en lista de espera, aún hoy tengo gente en lista de espera, tengo menos grupos porque tengo menos tiempo. Claro. Y la gente me demandaba una Kabbalah que pudiera proveer respuestas al cotidiano, no la Kabbalah clásica. Y es así como creé en los últimos años un saber llamado Kabbalah práctica.
que es una unión entre la Kabbalah tradicional, reinterpretada por mí. Le sumé elementos de la filosofía. Yo en el interín estudié filosofía, no pude terminar, pero tengo estudios avanzados en filosofía, más este saber hacer, este savoir-faire que me dieron los años de ejercicio profesional de la abogacía. Hoy soy directora de estudios judaicos del Colegio Tarbut. Conozco mucho de gestión. Creé una herramienta maravillosa que es la Kabbalah práctica, a la que le sumé pequeñas meditaciones express visualizando letras hebreas y palabras bíblicas. Y creé una herramienta potente, actual, posible, que permite generar cambios casi inmediatos en el día a día. Una especie de complemento a las terapias psicoanalíticas tradicionales. Lo plasmé en mi primer libro, ahora estoy escribiendo un segundo libro, mucho más práctico aún, y esta soy yo. Lo que más me impresiona fue por donde empezaste, que desde niña te encantó el hebreo y desde niña te encantaron los estudios bíblicos. ¿Qué había ahí? O sea, yo sé que a veces es difícil, ¿no? Yo trabajo con niños y en literatura, a veces es difícil encontrar niños que tengan esa interioridad para acercarse a la Biblia, a un texto tan antiguo. ¿Qué había ahí que te llamaba tanto la atención y que a lo largo de los años te fue acompañando? Aranza, me han hecho muchas entrevistas, gracias a Dios. Nunca escuché una pregunta tan valiosa y que me impactara tanto. Y mira, uno nace en la familia en la que nace. Ajá. Y con los años uno sabe que no todos los ámbitos familiares a los que llega un niño son sanos y aptos. A mí me ha tocado lo que me tocó. Claro. Era un hogar en el que no era fácil vivir, esa es la verdad. Yo busqué y encontré en el texto bíblico, en mis morimes, en mis docentes, en mi escuela y en el texto bíblico, especialmente en las historias del Génesis, en las historias de la Torá, un cobijo, un ideal de justicia, de moral, de causa y efecto. Qué bonito. Pero básicamente un ideal de justicia y organizar, ordenador, que en la casa en la que yo vivía no había. Mira, hay un libro maravilloso de Tolstoy que se llama Ana Karenina, y en el prólogo Tolstoy dice una frase que a mí me impactó mucho: todas las familias felices se parecen, en cambio las infelices lo son cada una a su modo. Bueno. A lo largo de Bereshit, del Génesis, del primer texto de todo el texto bíblico, no hay una sola familia feliz. Y yo encontré el sentido que no encontraba en el día a día. Ese ideal de justicia que no se daba en el hogar en el que yo vivía en el día a día. Y eso me dio un sentido y me ayudó y me guió y me dio cobijo. Y yo con los años, hace unos años, ojalá pueda presentarlo en México en alguna charla, creé, Aranza querida, un curso que se llama Curso para trabajar algunas temáticas o algunos conflictos de la adolescencia, tomando como modelo algunas situaciones o algunas figuras bíblicas. Lo presenté en su momento en Nord, en el colegio que dirijo, y tiene una potencia. Ojalá podamos charlarlo en México, yo pueda presentarlo en algún colegio, porque veo el Génesis capítulo 1, la expulsión del paraíso, no como algo negativo, sino como algo maravilloso, como la opción por el deseo. Veo en Abraham, a la primera persona, que se anima a matar al padre interno, a alguien que se juega por
por la posibilidad de cambiar su destino. Veo en Noé a un tipo, a un ser de la transición que muestra qué es lo que uno está dispuesto a ceder por seguir el camino de su deseo. Le encuentro la vuelta a un libro tan intenso que construyó la conciencia cultural de Occidente. Podés elegir, Arantxa, no leer una sola página del texto bíblico en toda tu vida, pero no vas a poder evitar que los mandatos, que las ideas, que las nociones que aparecen por primera vez en este texto te atraviesen y te interpelen todos los días. ¿Cómo lograste, a través de todo este estudio de largos años, ir integrando ese aprendizaje al carácter, a la vida, a la filosofía, para luego transmitirlo a más gente? O sea, si has trabajado, ¿cómo trabajas con tus alumnos también? Escucho. También me interesaría cómo trabajas, si has trabajado con niños o adolescentes, o en dado caso que solo trabajas con adultos, ¿cómo trabajas con ellos para formarlos en este sentido? Mira, a ver, Kabbalah es un vocablo hebreo que significa recepción, recibir, un saber. Uh-huh. Ahora, y también significa paralelismo, diálogo entre el cielo y tierra, lo que tú quieras en definitiva. Pero lo interesante de esta Kabbalah práctica, no me refiero a la Kabbalah clásica, que hoy es bastante difícil de practicar, y más por una mujer. La Kabbalah fue hecha por hombres en el medioevo. Se requiere una mirada comprometida femenina para poder actualizarla y volverla vigente y potente. La Kabbalah es recibir un saber, pero no un saber, Arantxa querida, de tipo reflexivo, sino un saber intuitivo. Significa abrirte a la posibilidad de incorporar un saber que viene en tu ADN y vos podés elegir advertirlo o no advertirlo. Kabbalah significa recibir una serie de leyes cósmicas de cumplimiento obligatorio y necesario. La primera de esas leyes cósmicas señala que todo es uno y que uno es todo. Que en este día a día esquizofrénico, maravilloso, fugaz, breve, de internet y de soportes vastísimos que tienen un mínimo de profundidad, si vos rascás un poquititín en esta realidad de multiplicidad, de millones de autos, de millones de objetos de consumo, etcétera, etcétera, lo que encontrás rascando un poquitito esta realidad cotidiana es que hay una realidad más profunda que le da sentido a todo lo que vivís todos los días. Y esa realidad profunda es una, que creador y criatura, que lo divino y lo creado, que Dios y el hombre son uno, que vos no estás escindida de lo sagrado. Todos vivimos, Arantxa, quien más o quien menos, situaciones coyunturales duras en algún momento de la vida, o sencillamente hay mañanas en las que te levantás y decís, oh my God, ¿cómo voy a hacer para atravesar este día? Uh-huh. Si vos te levantás a la mañana y lo primero que haces con el tiempo, en el idioma que quieras y con el formato que quieras, nuestra tradición nos regala una plegaria maravillosa que es el Mota Ani. Pero si vos te levantás a la mañanita y agradeces haberte levantado con salud, que créeme, Arantxa, que no es una obviedad, uh-huh, sentís en ese momento, primero, un lazo con algo que te trasciende muy potente y que te regaló la posibilidad de levantarte con salud. Hay, digamos, yo planteo una serie de gestos cotidianos, semanales o mensuales que uno debería empezar a realizar o frecuentar. Todos estos gestos que provienen de esta Kabbalah originaria, mirada desde un modo práctico, uh-huh, que te permiten sentirte uno con lo divino. Sentirte uno con lo divino significa, aun cuando pensás
que sos huérfano de energía o que estás débil o que no vas a poder, actualizar el lazo con lo divino te permite visualizar esa potencia que naturalmente tenés y que la pones en acción solo en situaciones límites. Es una pena reactualizar el lazo con lo sagrado que llevas dentro. Te vuelve un ser más potente, más autónomo, potente, más in charge, más en control. Esa es la primer ley, digamos, que te regala la Kabbalah. Después hay una serie de leyes que no puedo desplegar aquí porque necesitaríamos 2 o 3 horas. Okay. La segunda ley podría ser: soy creador o co-creador de mi propia vida todos los días por acción o por omisión. O una tercera ley posible es: no hay nada más importante que interpretar con sabiduría aquello que me sucede, porque en base a cómo miro lo que me pasa, así actúo. Esto después lo recrea filósofos maravillosos como Friedrich Nietzsche, que va a decir: no hay hechos, hay interpretaciones. Yo transito mi vida según cómo miro aquello que me sucede, entonces tengo que proveerme de herramientas para mirar sabiamente lo que me pasa, y no como una víctima a la cual lo malo le sucede en exclusiva, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Vos me preguntás, yo trabajo con adultos, pero soy directora de estudios judaicos de un colegio de 1.500 alumnos y me involucro mucho. Estoy ahí a disposición. Y hemos creado desde mi departamento el primer módulo de filosofía judía para niños que creo hay en el mundo, para niños de 1º y 2º grado. Okay. Niños de 6 y 7 años están habilitados para formularse las grandes preguntas que a esa edad surgen Aranza con una naturalidad, y los guiamos de un modo sinérgico para que encuentren la respuesta en el texto, en la Torá. Y cuando necesitamos un poquito de ayuda, ¿no? A little help from our friends, vamos a la filosofía para niños también. Okay. Y trabajo también con adolescentes, mirando ciertas historias bíblicas de Bereshit, ejemplo. La historia de Jacob y Rachel y Lea me sirve a mí para trabajar con adolescentes, niñas en edad temprana, 13, 14, 15 años, qué sucede cuando yo no soy la elegida, y poder guiarlas en la idea de que entregarse a la sexualidad de un modo prematuro no les garantiza el amor, y sino que veamos qué sucedió con Jacob, Rachel y Lea. Okay. En fin, son situaciones en las cuales oímos al niño, al adolescente, y proveemos herramientas no convencionales. ¿Cómo le hiciste tú para tomar una tradición tan antigua, textos tan cargados de tradición de antes, y llevarlos a la vida de hoy, a la actualidad? Bueno, mira, Aranza, a ver, la Kabbalah se formaliza en el medioevo, en el 1100, en el 1200, pero la Kabbalah es mucho más antigua. Kabbalah es mística, y el místico es aquel que necesita experimentar en su propia carne la presencia de aquello que está más allá o más acá de él, y que él llama el infinito, el Ensof. Estos sujetos que escriben, yo te decía al inicio que no hay Kabbalah sin Torah. Básicamente la Kabbalah es otro modo de interpretar el texto bíblico, de un modo más onírico, de un modo más erótico. Kabbalah es, pues, toda religión tiene un espacio exotérico que es aquel integrado por los textos que conoce la masa, el común, las tradiciones, los hakim, etcétera. Y tiene un espacio esotérico, hacia adentro, secreto, que conocen unos pocos. Eso es la Kabbalah, la mística judía. Ahora, tanto
los creadores del texto bíblico, Aranza, como aquellos que escribieron los más de 30.000 manuscritos de mística judía que están hoy en la biblioteca de la Universidad Hebrea de Jerusalén, eran sujetos que meditaban. No hay Kabbalah sin Itbodedut, no hay Kabbalah sin meditación. Uh-huh. Yo medito, yo hago tefilá a la mañana y medito cada vez más. Es así. Pero uno medita para tener niveles de percepción o de conciencia más extendidos. Uh-huh. El meditar te permite acceder a cierta sabiduría. La razón por la cual el texto bíblico, la Torá, el Tanaj, 2.000, 3.000, 4.000 años después de su confección, tienen vigencia es porque los sujetos que escribieron esos libros meditaban 3 horas diarias, media hora antes de cada plegaria. Hay 3 plegarias diarias, media hora antes, media hora después, son 3 horas diarias de meditación. El cabalista medita en sueños y dirige sus propios sueños. Entonces, estos textos, algunos son un poco delirantes, lo digo con respeto, pero muchos otros son textos, Aranza, de una profundidad, de una intensidad, y que revelan el conocimiento del alma humana de un modo tal acabado, que si uno está en sintonía con algunos de ellos, no digo que todos los textos sean aptos, vuelvo a decir, algunos son casi impracticables, pero varios de esos textos, el libro de la creación, Sefer HaYetzirah, el Zohar, el libro del resplandor, Sefer HaBahir, el libro de la claridad, son libros tan maravillosamente profundos que el core de lo vital está allí. Y aunque venga alguien y me diga que los tiempos hoy son tiempos de posverdad, yo lo que le respondería es: las verdades siguen siendo las mismas. El modo de relacionarse o de sentirse interpelado por las mismas verdades es lo que ha cambiado. La naturaleza, los terapeutas pueden hoy preguntarse si ha cambiado la subjetividad o no. En definitiva, las verdades siguen siendo las mismas. El hombre sigue estando atravesado por el deseo de el éxito más o menos, por la tristeza cuando no es elegido, por la percepción de que no es amado del mismo modo que lo es su hermano, por la añoranza de lo que tiene un otro. A ver, entonces yo he tomado los textos clásicos, he estudiado mucho, pero a ver, desde un lugar muy de neófita, Lacan, algunos pensadores en su momento, Freud, Lacan, con ayuda de grandes terapeutas argentinos. Siempre me dediqué a las gestiones, he sido una mujer muy, muy inserta en su realidad, antes como abogada, ahora como gestora educativa, y eso me dio una inserción en la realidad muy potente. Tomé los textos clásicos, les sumé reinterpretaciones del texto bíblico muy propias, les sumé pensamientos accesibles de filósofos que me apasionan, y un poquito de psicología, más meditaciones breves, y ese cóctel derivó en una herramienta actual y potente que yo llamo Kabbalah práctica. Hoy te diría espiritualidad práctica. En el último tiempo le he sumado también el enneagrama al árbol de vida clásico. Y yo te diría que tengo una herramienta, armo una especie de carta astral, tomando como base el árbol de vida, el enneagrama y otras nociones de la Kabbalah. Y le entrego al individuo que me viene a consultar. Yo no tenía pensado, en el último tiempo tengo cada vez más consultas individuales, un mapa de lo que él es, cuál es su letra que debe invocar, cuál es su número, cuáles son ciertas características. Bueno, así surge esta herramienta que hoy abro de un modo masivo y de la cual antes gozaban por ahí mis decenas o incluso cientos de alumnos. Quería preguntarte de el nuevo libro que acabas de publicar, que fue un total éxito, que se llama Kabbalah Práctica, cómo construir una vida valiosa. Exacto.
Es un libro maravilloso que plasma esta herramienta que se llama Cábala Práctica de un modo accesible y a la vez profundo. Y está lleno, plagado de tips de aplicación casi inmediata para construir una vida valiosa, una buena vida. Y además te enseña cómo meditar visualizando letras hebreas. Las letras hebreas portan una energía única y potente. Y según lo que necesitas conseguir visualizando la letra adecuada, esto se vuelve posible. Obviamente hay que accionar. Es un libro que se ha vendido muy bien acá, muy bien, y agradezco profundamente a la editorial Kier que me permita la posibilidad de presentarlo en la FIL, y ya se está distribuyendo en México, en Chile, en varios países. Sí, tengo entendido que presentarás este libro dentro de unas semanas, ¿no? Aquí en México. Efectivamente, sí. Lo presentaré en México en la Feria Internacional del Libro, Feria Maravillosa en Guadalajara, el día 27, martes 27 a las 19 horas en el Pabellón Internacional, Sala A. Están todos invitados, daré una charla potente, conmovedora, en la que les proveeré de tips y de pequeñas ayudas para vivir mejor. Y estaré en la Casa del Libro, en Quevedo, en DF, el día jueves 23, y estaré en la Comunidad Betel el día domingo 26, dando un taller profundo y maravilloso de espiritualidad práctica, y estaré en la Universidad Hebraica de México el día 27, el lunes 27 en Hebraica de México y martes 28 en Guadalajara. Ok, me parece increíble. Si nos pudieras decir un poco más de este libro, ¿cómo está estructurado y qué tipo de consejos trae? Bueno, a ver, el libro explica muy claramente en distintos capítulos de una lectura muy accesible qué es la Kabbalah para alguien que nada sabe de Kabbalah y que nunca ha leído sobre Kabbalah. Está escrito de un modo accesible, con toques de humor, divertido y profundo. Entonces, para alguien que nada sabe de Kabbalah, le cuenta qué es la Kabbalah de un modo apasionante. Hay muchas anécdotas. Yo me ocupo de consultorías, soy una consultora de aquellas personas que vienen a verme para resolver cuestiones. He pedido autorización y cambiado nombres, y hay historias cortas de vida muy apropiables, de esas que nos pasan a casi todos, y cómo la persona hizo para resolver con herramientas que provee la Cábala Práctica una situación conjuntural con éxito. Explico con ejemplos muy concretos lo que es el árbol de vida, lo que es cada una de las ideas madres de la Cábala. Cuento historias bíblicas de un modo potente y divertido, y finalmente tomo varias de las letras del alfabeto hebreo y enseño a quien nada sabe cómo dedicar 5 minutos para visualizar la letra hebrea y traer la energía que necesita en ese momento. Pues muchísimas gracias, Fabiana, por aceptar la entrevista con nosotros. Me queda nada más una última pregunta. Bueno, muchas gracias, cómo no. A ver, yo estoy llegando a México, creo que es el miércoles 22. El miércoles 23 estaré en DF firmando ejemplares puede ser en la Casa del Libro de Quevedo, puede ser. Ajá. Dando una charla, puede ser una librería llamada Casa del Libro, una que tiene varias sucursales. ¿En Guadalajara? No, en DF. En DF. Casa del Libro, te invito. Bueno, estaré el día jueves, creo que jueves 23, a las 6 de la tarde, firmando ejemplares y dando una charla en la Casa del Libro, entiendo que es el barrio de Quevedo. El día 24 asistiré al servicio en el Templo Betel para hablar para darle un poquito de ímpetu al workshop de espiritualidad. Haré un taller de espiritualidad en Betel, en DF, de 5:30
a 8:30 de la noche, el día domingo, que va a ser maravilloso. Va a ser la presentación de mi programa Joy, Journey of You, con base en la Kabbalah. El día lunes estaré en la Universidad Hebraica de México. Agradezco mucho a Dani Feinstein, a quien quiero mucho y admiro. Él me lleva a la Universidad Hebraica de México el día lunes, y el martes estaré en Guadalajara, en la FIL, en la sala A, en el pabellón internacional, a las 7 de la tarde, dando una charla y firmando ejemplares. ¿Cuál es el consejo más importante que le puedes dar a una persona que quiere acercarse a sí mismo o quiere acercarse a su espiritualidad? Mira, Aranza querida, el primer consejo accesible es, para estos tiempos de posverdad, posmoderno, poshumano, vaya uno a saber, saca la mirada de los objetos de consumo. No hay nada en el orden de lo verdadero en ningún objeto. El objeto te va a dar bienestar fugaz, y está bien que así sea. No va a conferirte nada más que eso. Okay. Saca la mirada de los objetos de consumo, saca la mirada de la supuesta vida feliz de los otros. Podés percibir que el otro es más feliz que vos, porque desde el lugar en el que ves la vida de un otro no ves ni sus carencias ni sus agujeros. Parecería que no tiene la percepción de que si la vida es una fiesta, a mí me ha tocado hacer de moza. No hay tal vida feliz habitando a un otro. Gira la mirada, sacala del objeto, sacala de la supuesta vida. Uno sobredimensiona la supuesta felicidad de un otro. Gírala y ponela en vos. No está afuera, sino dentro de ese territorio que vale la pena colonizar, créeme. Consejo: levántate y agradece en el idioma que quieras. Eso te va a permitir diferenciar entre los verdaderos problemas, que son mucho menos de los que pensás, y las meras contingencias que no valen la energía que les dedicás. Dedicate una vez a la semana a respirar un poco de un modo consciente, a quietar, bajar los niveles de estrés. Regalarte otra mirada sobre lo que te sucede. Permitite otra interpretación sobre lo que te pasa. Y finalmente, repara. Trata de hacer algo respecto de algún otro que te necesita, y no refiero solo al dinero. Abrí la escucha, al abrazo fraterno, salí más allá de vos. La mano que está abierta para dar necesariamente va a quedar abierta para recibir. Eso es todo. Muchísimas gracias, Fabiana. Aquí termina nuestra entrevista.